Hola, bienvenidos al programa El Mediador Privado. Me da mucho gusto saludarlos. El día de hoy tenemos un invitado especial, el maestro Pascual, quien fue director del Centro de Justicia Alternativa de la Ciudad de México. El doctor maestro Pascual Hernández Mergold va a estar con nosotros platicando sobre el tema de la mediación social, un tema que es, si no muy novedoso, es muy importante hoy en día para este nuevo sector en que la mediación se está aplicando. Antes de comenzar el programa, me gustaría compartir con ustedes que estamos hoy en un día muy triste porque hemos tenido una gran pérdida de uno de nuestros compañeros mediadores, que se llama Ricardo Sandoval, a quien estimamos y admiramos muchísimo por su trayectoria dentro de la mediación. Y bueno, me gustaría compartir con ustedes algunas imágenes y dedicarle este programa. Descansa en paz, sabes que desde aquí te acompañamos, te queremos y te vamos a extrañar mucho. Maestro Pascual, muchas gracias por estar el día de hoy con esta noticia y bueno, acompañarnos y platicar un poco del tema de la mediación social. Le agradezco mucho estar con nosotros. Muchas gracias. Descanse en paz nuestro colega Ricardo Sandoval, un mediador privado muy entusiasta, muy estudioso, y pues efectivamente le dedicamos a él esta edición. Gracias, con mucho cariño. Maestro Pascual, muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Queremos platicar sobre el tema de mediación social. Hemos visto que la mediación se ha ido expandiendo. En sí, nosotros fuimos capacitados hace ya más de 4 o 5 años en temas de mediación en el ámbito familiar, en el ámbito civil, mercantil. Y bueno, hemos ya estado tomando capacitaciones en materia de justicia restaurativa y mediación penal. No obstante, en Ciudad de México no podemos ejercer como facilitadores penales, sin embargo en otros estados ya se permite que existan estos especialistas en materia penal. Pero también uno de los temas que son muy importantes es el ámbito social, y el día de hoy quiero platicar sobre qué es la mediación social. Con todo gusto. Antes que nada diríamos que en los tiempos modernos, sobre todo durante los últimos 35 años, o ya 45 años, o sea, los últimos 25 años del siglo pasado, se construyeron los modelos de mediación que hoy se aplican en el mundo. Y actualmente, como bien ha señalado Paola, la doctora Ontiveros, existen dos grandes campos de la gestión, prevención y resolución de conflictos: el de las controversias legales, que ya de alguna forma lo mencionó, y otro que es un campo mucho más grande, que es el relativo a el campo de las controversias sociales. Las controversias sociales, que es de lo que vamos a platicar hoy, requiere también de la gestión y resolución de los conflictos que ahí surgen en el mundo social, y es atendida por diversas vías. Quizá debemos afirmar, y estamos seguros de ello, y así se comprueba en el mundo, que la mediación es la mejor opción para ello, porque donde hay mediación no hay violencia. La mediación social tiene como propósito gestionar, prevenir y resolver controversias y conflictos que se presentan en cualquier ámbito de interacción social. Por lo tanto, evita que las personas intenten resolver sus diferencias a través de la violencia, que lamentablemente eso es muy frecuente. Existe también la mediación para la gestión y prevención de resolución de carácter legal, de conflictos legales, como ya comentábamos. La mediación social, que es el tema que hoy nos interesa, se enfoca en el individuo, se enfoca en la persona, teniendo en cuenta los diversos ámbitos en los que interactúa y se interrelaciona. Busca la mediación social fomentar la cultura de la paz en la convivencia de las personas, y de esta forma incidir en todos los sistemas en los que participa, disminuyendo así la violencia y generando habilidades de diálogo, comunicación, tolerancia, consenso y solución. Esos ámbitos de interacción social, de manera enunciativa y no limitativa, son principalmente la familia, la escuela y la comunidad. Y un poco más abierto el abanico, se incluye a las universidades, a los centros de trabajo, al barrio, al vecindario, a la unidad habitacional, los mercados, los tianguis, los panteones,
los hospitales, las comunidades indígenas, los establecimientos de servicios al público, las cafeterías, las fondas, los restaurantes, el ámbito deportivo, así como los reclusorios y cualquier otro ámbito en el que convivan cotidianamente las personas, según sea el caso. Porque esa convivencia cotidiana no solo puede generar quizá bienestar o realización de negocios o satisfacción por el servicio prestado, también ocurre que se presentan conflictos. Se trata la mediación social de un método que no es judicial para gestionar, resolver y quizás hasta prevenir conflictos entre ciudadanos en cualquier ámbito de interacción social en el que un mediador, que primero para poderles atender ha de generarles confianza, los asiste en el proceso de encontrar soluciones aceptables para todos, incluyendo a la comunidad de que se trate. En la mediación social no se requiere tener una profesión específica. Esto no significa que el mediador privado, que usualmente es licenciado en Derecho o licenciado en otras ciencias sociales, no pueda ser mediador social, pero lo que pasa es que como en la mediación social se privilegia la mediación entre pares, si pensamos en una escuela primaria, por ejemplo, la idea es que los niños puedan ser formados como mediadores, algunos, no todos, y que estos niños pues, obviamente no tienen ninguna formación excepto el grado académico en el que se encuentren. También pueden ser formados como mediadores escolares, algunos maestros, algunos administrativos de la propia escuela y quizá algunos padres de familia. Entonces, maestro Pascual, en ese sentido me gustaría comentar respecto a la capacitación que se debe tener. Hace poco escuchaba en una de las escuelas privadas que había un conflicto muy fuerte entre niñas, ¿no? Porque ya había bullying entre niñas y era muy incómodo porque ya también había los papás que escogían el grupo en el que querían que su hija estuviera porque no se sentía a gusto en el otro, ¿no? Entonces hubo muchos temas en que las niñas empezaron a desarrollar estos complejos, ¿no? de autoestima y muchas niñas empezaron a vomitar y bueno, esta enfermedad que se llama bulimia y que muchas veces no es detectada pronto por los papás, derivado de todo este bullying que vivían las niñas, ¿no? Entonces, en este sentido es a lo que voy. ¿Cómo podemos acercarnos a las escuelas, a que las escuelas vean que existe estas formas de resolver los conflictos, ¿no? A través de sus mismas compañeras que puedan ser capacitadas o los profesores, ¿no? Que están viendo cómo es esa situación y que en muchas ocasiones no se quieren meter para no tener conflictos con los papás. ¿Cómo podemos ir fomentando esta cultura de paz dentro del ámbito escolar, por ejemplo? Bueno, afortunadamente existen esfuerzos en varias entidades del país, y la Ciudad de México quizá es uno de los más avanzados en ese tema, para implantar mediadores y políticas de mediación y difusión y sensibilizar a las comunidades escolares en la existencia de este mecanismo. Y antes de pasar al tema de cómo fomentar este uso de la mediación, comentaría que el mediador social, ya sea mediador escolar o mediador comunitario o de una institución, una organización que presta o proporciona servicios, y también en cualquier otro ámbito, el mediador social, para hacerlo, ha de ser sujeto de una capacitación, ya sea un niño, un adolescente, un universitario, un empleado en una institución, etcétera. Una capacitación para que tenga una idea más o menos clara y lo más completa posible en el manejo del proceso de negociación asistida, porque la mediación es una negociación asistida. Y desde que es desde que es el conflicto, ¿no? Muchas veces no saben de dónde está derivando esta situación de conflicto. Muchas veces puede ser que los alumnos traen este comportamiento o existe una situación laboral que trae este comportamiento que deriva, ¿no? Muchas veces de una relación de pareja o de familia que está teniendo la persona y que lo trae a la empresa o que lo trae a la escuela. Exactamente. Los conflictos que se generan en la familia pueden contaminar los conflictos que hay en la escuela. Un niño que vive en un ambiente muy conflictivo en su casa o que quizás sea maltratado o quizás hasta abusado, eso se va a reflejar en la comunidad escolar en la que él se desarrolle, porque lo que ocurre en las escuelas, en los conflictos que se presentan en las escuelas, son el reflejo de lo que ocurre en la sociedad.
porque los niños pues no viven solo en la escuela, viven en sus casas y ahí conviven con sus papás o hermanos mayores u otras personas que viven en otros lados o que también sufren otro tipo de conflictos que contaminan a su vez a la familia, y entonces hay lo que se llama contagio negativo, que son los problemas surgidos de conflictos que van a dar también al ámbito escolar. Pero ya volviendo al tema de cómo se puede hacer para que haya mediación escolar, tenemos en México, afortunadamente, recientemente hubo una expedición de una nueva ley una ley general de educación que es muy generosa respecto a los temas de mediación. La ley es de 2019, es una ley general de educación que da sustento y carta de naturalización a la mediación escolar. O sea, ya está en una ley que regula el tema de la educación, el ordenamiento, la instrucción de que se adopte la mediación escolar. Y este es el punto de partida para el diseño de una política pública de gran calado que establezca programas de facilitación del diálogo y de mediación escolar como una estrategia eficaz para reducir la violencia en las escuelas, el acoso, como el que ya comentaba Paola, y para mejorar la convivencia de los actores en la vida escolar, de sus familias y de sus comunidades. A lo largo de esta ley general, que entró en vigor en octubre del 2019, se encuentran artículos que se refieren a propósitos, lineamientos y acciones dirigidos al crecimiento solidario de la sociedad, el bienestar y la transformación social, el fortalecimiento del tejido social, la promoción de la convivencia armónica entre personas y comunidades, la concepción de la escuela como un centro de aprendizaje comunitario en el que se construyen y convergen saberes de convivencia en la comunidad, y se fomenta el máximo logro de aprendizaje de los educandos con respeto a su dignidad, derechos humanos y libertades fundamentales, reforzando su autoestima y aprecio por la diversidad humana. Claro que nos encontramos en una situación crítica, extraordinaria, adversa, porque si bien es cierto, como les acabo de comentar, esta ley entró en vigor en octubre de 2019, pues en marzo del 2020 surge la pandemia y se declara la existencia de una pandemia que ha mantenido a los niños y a los jóvenes fuera de sus aulas, lo cual los ha obstaculizado un tema fundamental de lo que se debe aprender en la vida, que es aprender a convivir, aprender a vivir juntos. Como los niños y los jóvenes no están pudiendo ir a las escuelas, pues están teniendo una pérdida enorme porque no tienen oportunidad de convivir con sus compañeros, con el resto de la comunidad escolar, para divertirse, para jugar, para hacer deporte. Y esto va a ser un problema serio cuando se retome la vida cotidiana nuevamente, porque estos muchachos no van a estar acostumbrados ni a trabajar en equipo, ni a hacer equipos deportivos, ni a sentirse cómodos en grupo, y ese reto pues, es muy importante, pero ya existe el marco legal debidamente aprobado para que los niños y los jóvenes sean beneficiarios de una política humanitaria y humanista, que es el de la posibilidad de que la convivencia esté en el marco de una cultura de la paz utilizando la mediación. Vamos a seguir compartiendo este tema después del corte comercial. Creo que es un tema que ahorita está generando ya mucha afectación, no solo a nivel de escolar, sino que también ya a nivel familiar. ¿Cómo van a lidiar estas familias con los hijos cuando regresen al ámbito escolar? Entonces, regresamos y seguimos platicando del tema. Gracias. Claro, perfecto. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Luis Valiente y vengo a invitarlos al próximo curso que vamos a dar en Blue Business, en donde vamos a platicar acerca del marketing digital dirigido a bufetes jurídicos o a despachos de contadores. En este curso, con una duración de 4 horas, junto con Jessica Rueda, vamos a tratar de explicarte qué onda con las páginas web. ¿Son necesarias o la verdad es que es pura moda? ¿Qué onda con las redes sociales? Si ya tienes tus redes sociales, ¿qué es lo que tienes que publicar y qué es lo que no tienes que publicar? Vamos a hablar un poquito de la competencia y también acerca de WhatsApp y de cómo puedes aprovecharlo en tus redes sociales, entre muchos otros temas. Así que por aquí te dejo el correo electrónico y el WhatsApp en donde puedes mandarnos un mensajito para tener más información. Nos vemos pronto.
No esperes a tener una multa para capacitarte en la ley antilavado de dinero. Acércate a Tax Day y pregunta por el diplomado máster en prevención de lavado de dinero en actividades vulnerables. Tenemos 2 modalidades: presencial, en las instalaciones de IMEFI Coyoacán, o en línea, donde puedes estudiar a tu ritmo con materiales y videos. Durante el diplomado máster en PLD Actividades Vulnerables, conocerás las 16 actividades vulnerables, disposiciones, cumplimiento, elaboración de manual y medios de defensa. Para mayor información, mándanos un mensaje WhatsApp al 55 73 42 88 15 o escríbenos a cualquiera de nuestras redes sociales. Tax Day, generando seguridad fiscal en los negocios. ¿Ya eres parte de la comunidad IMEFI? Nosotros, los socios IMEFI, que necesitamos estar permanentemente actualizados en aspectos fiscales, laborales, contables y corporativos, tenemos una plataforma exclusiva donde encontramos programas especializados y además podemos consultar la información en línea de Let's SAT todo el tiempo. ¿Qué obtengo si soy socio IMEFI? Al pertenecer a nuestra comunidad IMEFI TV Online, obtienes grandes beneficios a un costo muy accesible. Tendrás acceso a los programas Debate Fiscal, Fiscal a Fondo, Entre Leyes, Contador Digital, Tax Day Antilavado de Dinero, Mediador Privado, Razón Cero, entre otros, completos y sin cortes comerciales, y además a cursos exclusivos. ¿Y qué es LexSat? En LexSat podrás consultar leyes, reglamentos, resolución miscelánea e información de utilidad diaria. ¿Qué estás esperando? Mándanos un WhatsApp al 55 26 96 71 79 para más información. Regresamos a la segunda parte de este programa y bueno, a mí me gustaría hacer muchos comentarios y muchas preguntas sobre el tema, porque si bien dijo que la mediación social aplica no solo en el ámbito escolar, sino por ejemplo en el ámbito laboral y también en cuestiones, por ejemplo, comunitarias, ¿no? Los puestos de tianguis, para empezar. Hubo un caso que me gustaría platicar aquí que fue muy sonado en México y que afectó a muchísimas mujeres, 12 mujeres que fueron violadas y que fueron abusadas de manera muy, muy violenta y que además varias de ellas fallecieron, ¿no? Y mucho tiempo después no han podido recuperar esta salud mental que una mujer sin haber existido este conflicto y sin haber tenido la necesidad de escalar, no hubieran tenido que vivir, ni hubieran tenido que vivir bajo estas situaciones y condiciones. Y estoy hablando de uno de los casos más importantes en México, que es el caso Atenco, en donde se empezó con una diferencia entre gente que vendía flores en el mercado y la gente del gobierno, y la gente de esa zona que lo que quería era que se pagaran esos derechos por vender flores. Y era una tradición para la gente del mercado salir a vender flores en cierta temporada porque era con lo que vivían, ¿no? Y fue un conflicto que escaló a nivel internacional, fue un conflicto resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que desafortunadamente se vieron involucradas no solo mujeres, ¿no? Sino niños, esposos, mujeres violentadas frente a su propia familia y de la cual no hay un resarcimiento de lo que tuvieron que vivir por una situación que pudo ser dialogada, una situación como la que está comentando el maestro Pascual, en el sentido de que muchas veces a lo mejor mover un puesto hacia otro lado o hacia otra zona, como en México pasó, que en Coyoacán se movieron los puestos a otra zona donde están resguardados, donde tienen un derecho, ¿no?, para poder vender sus productos, que se dialogó con el representante para poder evitar este tipo de conflictos y gestionarlos. Hoy en día tenemos casos que nos han impactado a nivel internacional de esta manera y que no hay la necesidad. Estamos hablando de la mediación social y de cómo la mediación social hoy puede cambiar el rumbo de nuestras vidas, cambiar el rumbo de los conflictos, no generar este tipo de violencia que puede escalar no solo a nivel familiar, ¿no?, como lo vivieron estas mujeres, sino a un nivel social y económico que las ha afectado y que ha afectado al país y que ha afectado también. Esto impacta, estos conflictos no solo impactan a un nivel social pequeño, ¿no? Son conflictos que llegan a impactar a un nivel internacional y en el que se tienen que tener medidas y protecciones
tanto para las mujeres como para los niños. Entonces, me gustaría que el maestro Pascual nos comentara qué piensa al respecto de estos conflictos que se llevan, no solo en el ámbito escolar, sino también, como comenta, en estas cuestiones de, por ejemplo, negocios clandestinos, ¿no?, que hoy vemos mucho, y más que se van a empezar a establecer y a desarrollar más con la pandemia por la situación en la que vivimos. Claro, efectivamente existen muchos conflictos que aparentemente son nuevos, pero en realidad pues el hombre siempre ha tenido conflictos en su convivencia a lo largo de su evolución social. Actualmente el tema que comentabas, Paola, de los tianguis, finalmente el uso de la vía pública también debe de ser una materia de la mediación social, porque en el mundo se tiene la conciencia de que la vía pública es propiedad de todos, pero para el uso, para lo que está diseñado, para ser vía pública. Pero hay quienes consideran que si es propiedad de todos, también es mi propiedad y la puedo usar para lo que yo quiera. Eso es un error. Existen autoridades locales, municipales, en las alcaldías de la Ciudad de México, que autorizan o que toleran o que se hacen de la vista gorda respecto del uso de la vía pública para lo que no está destinada. Y eso puede ser aceptable y es un problema de dosis. Me parece que puede haber, como existen en todas las capitales importantes del mundo, puestos de periódicos, incluso de comida rápida o de frutas, pero pues una cosa es que haya que hacer algo parecido al estudio de mercado para saber cuántos puede haber, porque si, como pasa en la Ciudad de México y en todas las grandes ciudades del país, los peatones tienen que salir al arroyo vehicular para poder avanzar, porque los puestos, además de ocupar la mitad de la banqueta, la otra mitad lo ocupan sus usuarios, los que están comiendo en esos puestos. Pues eso es absurdo. Bueno, el uso de la vía pública aparentemente está regulado, bueno, sí está regulado, pero es muy guanga la aplicación de las reglas para su uso, de tal forma que hay líderes de vendedores ambulantes y de vendedores en puestos fijos y semifijos que aparentemente son los que los protegen, pero esta protección realmente es un poco ilegal o alegal, porque finalmente el uso del suelo lo debe autorizar la autoridad competente. Y si se hacen de la vista gorda y no los quitan los inspectores de la vía pública, pues es porque ahí hubo un arreglo irregular. Entonces, este uso de espacios de la vía pública, como lo que ocurrió en Atenco, que era una tradición, pues finalmente la autoridad tuvo allí el error de no haber actualizado la relación de la autoridad con esos usuarios tradicionales, porque no puede sin previo aviso imponer unas acciones de autoridad que no se hubieran aplicado antes. Es también muy importante saber, y esa es una opinión personalísima, que muchas veces se toleran, incluso está previsto expresamente en algunas disposiciones legales y aún en la Constitución, el respeto en determinadas áreas del país de los usos y costumbres. Así es. Y en realidad, los usos y costumbres lo único que fomentan es el cacicazgo, la violencia contra las mujeres, la venta de niñas, secuestros, actos autoritarios que no empatan con el avance de civilización que, conforme a las normas que nos rigen en el resto del país, como la Constitución y las leyes que de ella emanan, y las constituciones locales y las leyes locales, pues estamos dejando en desventaja a los habitantes que se rigen por usos y costumbres, y porque los únicos beneficiarios pues son los caciques o los herederos de los cacicazgos y de costumbres ancestrales que no empatan hoy con el respeto a los derechos humanos, por ejemplo. Así es, justo la mediación social busca esta protección de derechos humanos de todas las personas que participan, ¿no? Tanto de las autoridades que tienen que conservar ese Estado de Derecho y de proteger lo que la legislación nos dice, como de estas personas que han crecido con estos usos y costumbres. Y creo que
es un tema que desafortunadamente en México todavía no se ha trabajado. Son pocos los mediadores que se desarrollan en el ámbito social y que es muy importante que se tenga ya una regulación al respecto, ¿no? Qué bueno que existe esta ley en materia de educación escolar, en donde ya se fomenta la mediación, pero hoy en día creo que tenemos un reto muy importante que es la regulación de la mediación social a nivel general, ¿no? A nivel nacional, porque si bien lo vemos, tenemos que en algunos estados, como hablamos, por ejemplo, en el caso de Quintana Roo, que regula la mediación entre turistas, entonces nada más en el estado de Quintana Roo hay conflictos entre turistas, ¿no? El turismo existe en muchísimos estados de la República Mexicana. Tenemos también en el estado de Hidalgo la regulación de la mediación indígena, y los indígenas no nada más están en Hidalgo, ¿no? Ellos ya han tenido que moverse a otros estados y siguen conservando esas costumbres y tradiciones de las que bien usted está mencionando, ¿no? Entonces, no se les está protegiendo. Cuando ellos van a otros lugares, son discriminados y no se les protege. Entonces, creo que hoy en día es muy importante esta regulación en la que bien hemos estado trabajando, y más el maestro Pascual, que ha sido un importante promotor de la mediación social y que no ha quitado el dedo del renglón, ¿no? Y creo que es algo que queremos llevar hoy en día a la sociedad para que lo conozca y para que sepa que existen estas instituciones y que existen estos medios para resolver los conflictos. Una de los comentarios que nos hace Nelly Mendoza es que tenemos un excelente invitado y un tema súper interesante e importante. Gracias. En estos tiempos de pandemia. Otro comentario y pregunta que me mandaron fue de una alumna que tuvo una situación que vivió en su universidad. Ella quiere guardar en confidencialidad tanto su nombre como el nombre de la universidad, y me dice que le pregunte respecto a esta situación. Ella hace su último semestre, que es un semestre en la que la capacitan a ella para poderse titular de la licenciatura. Entonces ella al final de ese semestre, son 10 semestres de carrera, en el final de ese semestre ella presenta un proyecto de tesis que justo nos habla de la mediación y de la mediación familiar, ¿no? Cómo procede la mediación, la justicia alternativa en algunas situaciones y conflictos familiares, ¿no? Ella presenta su proyecto de investigación y solamente obtiene una respuesta negativa por parte de su director de carrera, que le dice: tu proyecto no ha sido aprobado. Ella ha tenido comentarios previos respecto a cómo mejorar su tesis en cuanto a fondo, y los ha hecho y la presenta de nuevo. Ella, dentro de su reglamentación y su legislación, me dice: es que no encuentro los recursos o no encuentro de qué manera ir comprobando que yo estuve trabajando en este proyecto de investigación, ¿no? Y que tuve 2 asesores, pero no tiene, yo hablo desde mi experiencia profesional, que dentro de la universidad en la que yo estudié, que fue la UNAM, nos hacen una evaluación y se establece un acta y se firma el acta y se hacen los comentarios y las correcciones que se tienen que hacer en la investigación que estamos realizando, y eso se hace durante todo el periodo de investigación. Me dice la alumna que ella no cuenta con nada escrito y que al final la única respuesta que obtiene de su director de carrera es que tiene que recursar ese último semestre y que lo tiene que pagar, siendo que es una alumna que no cuenta con los recursos, que fue una alumna becada en toda su carrera, y que al final, cuando presenta el proyecto, no le dicen cuáles son las razones de por qué su tesis no fue aprobada. Y bueno, está en este estado de incertidumbre. ¿Qué consejo le podemos dar en un caso así? Pueden acudir a la justicia alternativa, se puede llevar a cabo la mediación escolar. Y lo hacemos perdón, maestro Pascual, para que podamos cerrar el programa, algunas reflexiones que me pueda compartir y una opinión en este sentido para que podamos cerrar el programa. Con todo gusto. Bueno, en primer lugar, valdría la pena saber la escuela en la que cursó su carrera esta persona, si es una escuela incorporada a alguna universidad pública. Porque de ser el caso, entonces, independientemente de que exista un reglamento de la escuela en la que ella estudió, son aplicables los instrumentos que rigen a la escuela a la cual estén incorporados esos estudios o reconocidos esos estudios. Y en todo caso, la Ley General de Educación que acabamos de comentar, hay que leerla con detenimiento, porque ahí están previstas opciones para que haya gestión y resolución de este tipo de conflictos en materia escolar, y este es un claro conflicto escolar. Como hay un tema muy importante que no podemos dejar de lado, es que la mediación tiene la característica de que es voluntaria.
Entonces, pues dependerá la posibilidad de que haya una negociación asistida, que es la mediación, de la voluntad de la otra parte a sentarse a negociar, o sea, de las autoridades escolares. Querétaro, por cierto, tiene el Centro de Justicia Alternativa más antiguo en el país, de los centros de justicia alternativa dependientes de los poderes judiciales. Surge en el año 1997 y tengo entendido que su directora sigue siendo Lidia Celorio. Vale la pena darse una vuelta a visitarla y platicar con ella este caso. Así es. Y desde luego nosotros quedamos a la orden si es que en algo podemos apoyar. Pero yo lo primero que haría, repito, es ver el reconocimiento de la carrera, si es de la Secretaría de Educación Pública Federal, si es una institución local, si es una escuela incorporada a una universidad de Querétaro o a la UNAM, etcétera, porque las reglas que rijan a esa autoridad originaria son las mismas para esa escuela privada. Y en realidad es un ejemplo que podemos compartir con el público para que también vean que existen estas posibilidades, ¿no? Que cuando surge alguna cuestión, ya sea académica, ya sea administrativa, ya sea entre pares de alumnos o con profesores, bueno, existe esta instancia, porque desafortunadamente no se encuentra la mediación como tal, mediación escolar en todas las universidades y en todas las escuelas. Sería maravilloso, pero es algo en lo que se está trabajando. Sandra, por ejemplo, me está pidiendo información sobre formación en mediación escolar. Si usted, maestro Pascual, tiene algún proyecto o alguna capacitación o en donde se pueda la gente ir informando del tema, sería maravilloso que nos lo pudiera compartir. Y bueno, yo le agradezco mucho que nos haya compartido toda esta información en el programa y que es muy importante hoy en día que se están desarrollando y que se vienen muchos conflictos derivados de la pandemia, sobre todo en la convivencia humana, ¿no? Estamos hablando a nivel laboral porque regresamos a un entorno en el que ya no estamos totalmente conectados desde el otro lado de la oficina y con nuestros horarios de casa y regresamos los niños a las escuelas y los niños vienen también con muchas cuestiones emocionales. Entonces, ¿qué podemos decirles al público que nos está escuchando en el ámbito de la mediación social y cómo podemos acudir a esta información? Bueno, la mediación social está prevista en varias disposiciones. Por ejemplo, en la ley de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, del Estado de México, y existen en muchos ámbitos porque hay algo muy importante. El artículo 17 de la Constitución General de la República ordena que todas las leyes prevean mecanismos para la gestión y resolución de conflictos. Esto todavía no se ha terminado, todavía no todas las leyes prevén esto, pero es algo creciente y la mayor parte de los conflictos que surgen en la sociedad son en el ámbito social, no necesariamente de carácter legal. Y existe la solución, la posibilidad de solucionarlos en la paz, en torno a la cordialidad. Entonces, la mediación social existe, es cosa de tocar base en el caso de los estados de la República, en sus centros de justicia alternativa que forman parte de los poderes judiciales, porque ahí les pueden dar en cada estado de la República y la Ciudad de México una información precisa. En el caso de la Ciudad de México tenemos la ventaja de que existe una constitución que es la única que prevé a nivel nacional expresamente la existencia de un centro de justicia alternativa al cual le ordena, entre otras cosas, atender la mediación social. Así es. Es una oportunidad para cualquier persona que tiene este tipo de conflictos que acudan ante el Centro de Justicia Alternativa. Es una opción en donde ambas partes tienen que tener voluntariedad para resolver el conflicto, pero es una buena opción y creo que es una opción que permite el diálogo y que permite la colaboración entre partes y muchas veces que son cuestiones de falta de información. Entonces, creo que esta es una buena oportunidad. Le agradezco mucho habernos acompañado el día de hoy en el programa. Con todo gusto. Muchas gracias por invitarme. Y ya compartimos sus redes sociales. Así que cualquier cosa que quieran mandarle al maestro Pascual, pueden mandarle un mensaje en sus redes sociales que compartimos en el programa. Les agradezco mucho y los esperamos en el siguiente programa que va a ser sobre mediación condominal. Gracias.